Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Muy Hola, profe, buenas, ¿cómo está? muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes todos bien? Sí, sí, sí. Estudiando para el control, me imagino. Todavía no, porque tenemos el de física hoy día, así que después de hoy día, o sea, igual repaso matemática, pero Ah, no mucha ah, atención. ok. Sí, pues vayan organizándose de modo de ir estudiando todos sus ramos. No dejen el estudio para última hora, porque como ya hemos visto, al menos en la parte de cálculo, los métodos de integración requieren de harta práctica. Así que unos días antes Hola, del control profe. no se alcanza. Hola, Sí. Hola, hola. profe. Hola, ¿qué tal? Bueno, y nosotros ya terminamos con los métodos de integración. Vieron que ya está publicado el temario, ¿verdad? Entra hasta la clase 4, es decir, hasta antes del receso. Y nosotros terminamos el lunes con los métodos de integración. Vimos la integración mediante descomposición en suma de fracciones parciales. Y lo que vamos a hacer hoy es aplicar los métodos de integración y el cálculo de primitivas, todo lo que ya hemos aprendido, a la resolución de problemas de valor inicial, que son esencialmente ecuaciones diferenciales, pero ecuaciones diferenciales muy sencillas que podemos resolver con lo que nosotros hemos aprendido hasta ahora. Las ecuaciones diferenciales las van a estudiar con mayor profundidad en el curso siguiente, en el MAT 023, ya con los métodos propios de ecuaciones diferenciales. Hoy lo que vamos a hacer es aprender qué es una ecuación diferencial y un problema de valor inicial, y vamos a ver algunos fenómenos también físicos que se modelan mediante ecuaciones diferenciales y problemas de valores iniciales, em, que son de este tipo sencillo que podemos resolver, ¿no? Esas ecuaciones sencillas son las que se llaman de variables separables. Entonces, entre los fenómenos que vamos a revisar hoy está el crecimiento poblacional, las reacciones químicas y de desintegración, la ley de enfriamiento de Newton y, si alcanzamos, también las mezclas, ¿ya? Ahí vamos a ver si nos da el tiempo. Vamos a ver de inmediato entonces de qué se trata esto de los problemas de valor inicial. Vamos a ver. Entonces, partamos por definir qué entendemos por problema de valor inicial, y para eso hay que comenzar por definir qué es una ecuación diferencial. Como el nombre lo dice, es una ecuación, es decir, una igualdad que relaciona una incógnita que, a diferencia de las ecuaciones algebraicas, ya no es un número real, sino que es una función. La incógnita aquí es una función o una curva del plano. Y esta ecuación relaciona esa función incógnita con sus derivadas, una o más de sus derivadas. Por ejemplo, una ecuación diferencial sería esta, ¿no? De y a de x, donde y es la función incógnita, aquí aparece su derivada, y está relacionada con la misma y, ¿no es cierto? Y también con la variable independiente x. Otra ecuación diferencial sería el cuadrado de la derivada de la función incógnita menos la derivada, menos x por y, igual al coseno de y por x. Esos son dos ejemplos de ecuaciones diferenciales. Es una ecuación que relaciona en general la función incógnita, que es la variable dependiente, digamos, y con una o más de sus derivadas, y por supuesto también con la variable independiente x y otras expresiones que pueden aparecer por ahí constantes también. Como les decía, nosotros no estamos en condiciones de resolver cualquier ecuación diferencial, pero sí algunas sencillas. Entonces, como aplicación del cálculo de primitivas y de la constante de integración, vamos a resolver algunos problemas asociados a fenómenos físicos donde aparezcan, o fenómenos que se puedan modelar a través de una ecuación diferencial del tipo que vamos a llamar de variables separables. ¿Cuáles son esas ecuaciones que llamaremos de variables separables? Una ecuación diferencial se llama de variables separables y se puede expresar de la siguiente manera: derivada de la función incógnita de y a de x igual a un producto de una función de x, una función que depende únicamente de x, por otra función que depende solo de y. Y la llama uno la variable dependiente porque es la función que es incógnita, y x es la variable independiente de la cual depende la y, ¿no? Entonces, estas ecuaciones, toda ecuación diferencial que se pueda expresar de esta manera, es una ecuación de variables separables.
¿Y por qué se llama en variables separables? Bueno, porque efectivamente uno puede separar las variables, mire. Si tenemos de y a de x, ¿no es cierto? Nuestra ecuación, que es igual a una función de x por otra función de y, podemos tratar esta derivada de y a de x no como una derivada, sino que como un cociente de dos diferenciales. Y si las miramos como cociente de diferenciales, podemos agrupar con el diferencial de y todo lo que dependa de y. Entonces me voy a traer la función de y del otro lado. Y con el diferencial de x, al otro lado de la igualdad, todo lo que dependa de x. A eso nos referimos con separar variables. Y la gracia de poder separar las variables es que tú ahora puedes poner aquí el símbolo de integral a ambos lados de la igualdad y te queda al lado izquierdo una integral en y a la derecha una integral en x. Calculando esas integrales y despejando y, puedes obtener la solución o las soluciones de la ecuación. Por ejemplo, aquí nos dicen encuentre la solución de esta ecuación diferencial que satisface este valor inicial. Pensemos primero en la ecuación diferencial. Esta ecuación que nos entregan aquí es una ecuación efectivamente de variables separables. ¿Por qué? Porque la derivada de y a de x es igual a un producto de una función de y otra función de x. Esto es una ecuación de variables separables. Y entonces debiéramos poder resolverlas separando las variables. Entonces eso es lo que vamos a hacer, mira. Con el diferencial de y vamos a agrupar todo lo que dependa de y. Entonces voy a multiplicar toda mi ecuación por e a la menos i, para que me quede acá, y por dx. Así nos queda al otro lado x por dx. Ya tenemos aquí separadas las variables y ahora podemos incorporar el símbolo de integral a ambos lados. Entonces al lado izquierdo me queda una integral en y, según indica el diferencial, y a la derecha una integral en x. Ahora solamente tenemos que calcular las integrales. La integral de e a la menos i es menos e a la menos i, y a la derecha tenemos la integral de x, que es un medio de x al cuadrado, y vamos a sumar aquí una constante de integración que agrupe a las constantes que salen de ambas integrales. Lo que queremos hacer es despejar la y. Entonces ahora que ya integramos, vamos a intentar despejar y. E a la menos i es menos un medio de x al cuadrado menos c. Y para despejar y de esta igualdad vamos a aplicar el logaritmo natural. Vamos a obtener a la izquierda menos i igual al logaritmo natural de menos un medio de x al cuadrado menos c. Y como lo que queremos es y, multiplico por menos 1 y obtengo que y, que es una función de x, por cierto, es igual a menos el logaritmo natural de menos un medio de x al cuadrado menos c. Y como ven, no obtuve aquí una única solución de la ecuación, sino que obtuvimos toda una familia de soluciones que dependen de este parámetro, de esta constante c, que proviene a su vez de las constantes de integración. Entonces las ecuaciones diferenciales en general no tienen una solución única, lo que uno obtiene es una familia de soluciones. ¿Cómo vamos hasta aquí, chiquillos? ¿Dudas? Está como raro. ¿Quién le parece raro? Pregunta. Como la operatoria. Yo creo que es porque ahora estamos trabajando con dos variables, pero como que se entendió la dinámica bien. Eso es lo que es raro. Yo sé lo que puede parecer raro. Lo raro es que el de y a de x, ¿cierto? Que es una función de dos variables, y donde esta variable y no es independiente, es una función de la x, ¿no es cierto? Pero cuando uno separa variables, trabaja de manera momentánea con ambas variables como si fuesen independientes, porque a este lado integro respecto de y, acá integro respecto de x. Pero una vez que uno integra, recupero, ¿no es cierto?, la dependencia.
y depende de la X. Está relacionada con la X según esta ecuación. Entonces todo lo que uno hace después es despejar. Y efectivamente obtenemos Y como función de la X. Ahora, esta es la solución, estas son las soluciones, ¿no es cierto? La familia de soluciones de esta ecuación. Pero a nosotros nos piden que encontremos una solución en particular, que es la que satisface este valor inicial, nos dicen. Cuando tú tienes una ecuación diferencial como esta asociada a un valor inicial, o al revés, ¿no? El valor inicial asociado a la ecuación, lo que uno tiene es un problema de valor inicial. ¿Y qué nos dice este valor inicial? Nos dice, mire, busque la solución de esta ecuación, ya las tenemos todas, pero de todas ellas seleccione una, la única que pasa por el punto 0,1. ¿Por qué digo que pasa por ese punto? Porque el valor inicial dice que cuando la X es 0, la Y debe ser 1. O sea, aquí buscamos, lo que nos indica este valor es que buscamos la solución que pasa por un punto en particular, que sería el 0,1. Entonces, de todas estas curvas, va a haber una sola que pase por ese punto. Y tenemos que encontrarla. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar el valor inicial. ¿Qué dice el valor inicial? Que y de 0 debe ser 1, ¿no es cierto? O sea, que la curva pasa por aquí. Entonces, usémoslo. Y de 0 es igual a 1. Entonces, usemos la familia de curvas que encontramos. Si evaluamos en x igual a 0, voy a obtener 1. O sea que 1 va a ser igual a menos el logaritmo natural de menos 1/2 por 0 al cuadrado, o sea, 0 menos c. Y de aquí puedo despejar c. Aplicamos la exponencial, obtengo menos c, y entonces c debe ser menos e a la menos 1. Y entonces la única solución, ya no de la ecuación solamente, sino que del problema de valor inicial, es la siguiente curva. Y de x, sustituyo ahora el valor de c que encontramos en la familia, y eso me permite identificar la curva que cumple con el valor inicial. Sería menos 1/2 de x al cuadrado menos c. Y c es menos e a la menos 1. Menos y menos, más. Y ya tenemos entonces la única solución de nuestro problema de valor inicial. Es esta función. Ok, ¿cómo vamos? Vamos bien, profe. Ya. Entonces lo que queremos hacer nosotros es ahora revisar algunos fenómenos que se puedan modelar mediante ecuaciones diferenciales sencillas como la que acabamos de resolver, mediante ecuaciones de variables separables. Y uno de esos fenómenos es el crecimiento poblacional. ¿Qué nos dice? Dice, suponga que para modelar el crecimiento de una población en tiempos cortos, utilizamos la siguiente regla. La tasa de crecimiento de la población es proporcional a la población existente. Ahora, cuando tú ves aquí, tasa de crecimiento, ¿a qué le suena eso? A la derivada. A la derivada, exactamente. ¿Se acuerdan de los problemas de razón de cambio que resolvían en el Mate 1? Ahí hablábamos de la tasa de crecimiento, la tasa de decrecimiento, la tasa de cambio instantánea, es decir, la derivada de una función. Entonces, si tuviéramos una función que nos diera la población presente en cada instante, la tasa de crecimiento de esa población sería la derivada de esa función. Y nos dicen que esa derivada es proporcional a la población, es decir, que es igual a una constante por la población. De modo que si le llamamos P de t a la población existente en cada instante de tiempo, esta ley, ¿cómo se traduce a una ecuación diferencial? Diríamos la tasa de crecimiento de la población, es decir, la derivada de la población respecto del tiempo, es proporcional a la población existente, es decir, que es igual a una constante k de proporcionalidad por la población. Y esta ecuación sencilla es una ecuación de variables separables.
Así que podríamos resolverla para encontrar la función que nos entrega la población en cada instante. Veámoslo con un ejemplo concreto. Profe, Dígame. cuando se habla de un instante, ahí se habla como de evaluar en ese tiempo T y encontrar la población en ese tiempo en específico. O sea, aquí el tiempo es variable, pero claro, si yo te pidiera determinar la población en un instante específico, como dices tú, yo te daría, no sé, si te estuviera medido en años o en minutos, por ejemplo, yo te lo pediría en el minuto 5, por ejemplo. O sea, habría que Ah, evaluar la función, ¿no es cierto? Pero el tiempo aquí es una variable también, es la variable independiente. ya, ya, gracias, profe. O sea, esta función va a modelar la cantidad de población en función del tiempo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo concreto, mira. La población de cierta ciudad, nos dicen, se duplicó de 1900 a 1960. Si la tasa de crecimiento natural de la población, fíjate lo que te están diciendo aquí, si la tasa de crecimiento natural de la población es proporcional a la población en cualquier instante, o sea, nos están citando la ley del crecimiento poblacional, y la población en 1960 fue de 60.000 habitantes, nos piden estimar la población para el año 2020. Entonces, para estimar esa población en el año 2020, deberíamos tener una función como esta, que nos permita obtener la población en un instante t particular, de modo que pudiésemos evaluarla en algún t en particular. Ahora, no tenemos la función, pero sí tenemos la ley de crecimiento poblacional, que debemos traducir a una ecuación diferencial. Entonces vamos a poner aquí, como primera cosa, nombres, ¿cierto?, a nuestras variables. Y vamos a usar los mismos nombres que en el modelo general. Vamos a llamar P de t a la población en el instante t. Aquí t, el tiempo, lo vamos a medir en años, pensando en el contexto del problema, y P de t, la población, bueno, en miles de habitantes. Entonces, ¿qué sabemos para esta función? No conocemos aún la función, pero sabemos que la tasa de cambio de la población, es decir, la derivada de la población respecto del tiempo, es proporcional, nos dicen, a la población, o sea, P, en cada instante. Esta constante K debería ser positiva. ¿Por qué creo que debe ser positiva? Porque nos dicen que la población va aumentando, ¿no? De hecho, se duplicó de 1900 a 1960. Y esta P, que es cantidad, también es positivo, así que este producto sería positivo, y eso hace que la derivada de la población sea positiva, y entonces P es una función creciente. ¿Qué más sabemos? Sabemos que P de, bueno, aquí depende de cuándo empecemos a medir, ¿no? Leamos de nuevo. Dice que la población se duplicó de 1900 a 1960 y nos dan la población en el año 1960. Entonces, yo identificaría, vamos a ponerlo aquí como comentario, que identificamos el momento inicial, cuando se comenzó a medir la cantidad de población. Eso correspondería a t igual 0 con el año 1900, ¿no? Vamos a considerar que 1900 es el instante inicial. De ese modo, podríamos obtener un valor inicial, saber cuánta población había inicialmente, ¿no? En el instante t igual 0. ¿Podemos determinar eso? Claro que sí, porque me dicen que de 1900 a 1960 la población se duplicó y en 1960 habían 60.000 habitantes, de modo que inicialmente debe haber habido la mitad, es decir, 30.000. Y además P de 60, que sería 1960, ¿cierto?, es igual a 60.000. Este es nuestro problema de valor inicial. Ese es el problema que debemos resolver. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿De acuerdo con el planteamiento? ¿Dudas?
Todo bien. ¿Todo bien? Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos encontrar esa función P de t. Y para eso vamos a resolver el problema de valor inicial, es decir, la ecuación diferencial, que es variables separables, junto con los datos iniciales. Entonces, tomemos la ecuación que dice que dp en dt es igual a k por p, y separamos las variables. Junto con el diferencial de p, vamos a dejar lo que depende de p, y al otro lado de la ecuación tenemos la constante por el diferencial del tiempo. Integro ahora a ambos lados. A la izquierda voy a tener el logaritmo natural del valor absoluto de p, y a la derecha vamos a tener k por t más una constante de integración. Ahora, p es población, es la cantidad de población. Por lo tanto, es una función que es positiva, o al menos no negativa, ¿no? De modo que puedo prescindir aquí del valor absoluto. Y como quiero despejar p, voy a aplicar la función exponencial a ambos lados. Voy a obtener que p de t entonces es igual a e elevado a k por t más c. Y por supuesto no obtuve una única solución, obtuve una familia de soluciones que depende tanto de la constante de integración como de la constante de proporcionalidad. Esto por supuesto que es igual, según las propiedades de las potencias, convendría escribirlo como e elevado a k por t por e a la c, ¿no es cierto? Que es lo mismo. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de estas constantes? Usamos los datos iniciales. Inicialmente habían 30.000 habitantes. Entonces vamos a evaluar nuestro modelo que acabamos de encontrar, nuestra familia de funciones, en t igual 0, porque sabemos que p de 0 es igual a 30.000. Entonces, evaluemos aquí. En t igual 0 obtengo 30.000, y eso debe ser igual a e elevado a k por 0, es decir, e a la 0, que es un 1, por e a la c. Y de aquí, de inmediato, puedo despejar entonces esa constante, e a la c, que es igual a 30.000. Por lo tanto, así vamos completando el modelo. P de t, ahora lo sustituyo aquí, me quedaría igual a la constante, e a la c, que ya determinamos, es 30.000, por e elevado a k por t. Pero, fíjate que todavía nuestro modelo depende de la constante de proporcionalidad k. Entonces, así como usamos aquí el valor inicial, p de 0, igual a 30.000, para determinar esta constante, ahora podemos utilizar el otro dato que nos dan, que dice que p de 60 es 60.000. De ahí podríamos obtener otra ecuación entonces para obtener el valor de k. P de 60 es igual a 60.000. Y ahora uso el modelo que ya tenemos más completo, este de aquí, para evaluar en t igual a 60. ¿Qué nos quedaría? Veamos. En t igual 60, p de t es 60.000. Y eso debe ser igual a 30.000 por e elevado a k por t. Pero t es 60. Y aquí obtuve una ecuación desde donde puedo despejar k. Entonces vamos a despejar. Divido todo por 30.000, aquí me va a quedar un 2, y a la derecha e elevado a 60k. Vamos a aplicar aquí el logaritmo natural, porque quiero despejar k. Así es que obtengo que k es 1 partido en 60 por el logaritmo natural de 2. Ese valor de k que acabamos de encontrar es el que debo sustituir aquí, en la exponencial. Por lo tanto, vamos a ser astutos y vamos a reescribir este k usando las propiedades del logaritmo. Me voy a llevar ese 1 partido en 60 al exponente del argumento del logaritmo natural, porque así voy a obtener que p de t es igual a 30.000. Voy a sustituir ahora este valor de k aquí,
y tendríamos 30.000 por E elevado a K, que es el logaritmo natural de 2 a la 1 partido en 60 por T. Así. Ya tenemos ahí nuestra función ya completamente determinada, aunque se ve bastante fea, ¿no? Así que vamos a aprovecharnos de las propiedades de las potencias, porque fíjate que tengo aquí en el exponente de la función exponencial un producto. Y ese producto, en el exponente, lo podemos interpretar siempre como la potencia de una potencia. Entonces lo vamos a escribir como E elevado al logaritmo natural de 2 a la 1 partido en 60, y ese por T lo vamos a escribir como la potencia T de esa expresión. Potencia de una potencia, ¿no? ¿Por qué quiero hacer eso? Porque aquí, mira lo que nos quedó. Exponencial del logaritmo natural de 2 a la 1 partido en 60. Pero como exponencial y logaritmo natural son funciones inversas, eso es igual a 2 a la 1 partido en 60 simplemente. Y eso está elevado a t. Y esta es una expresión mucho mejor para nuestra función. P de t sería entonces el valor inicial, ¿no es cierto? 30.000 por este 2 a la 1 partido en 60 elevado a t, que es t dividido en 60. Listo. Ahora sí que tenemos determinada nuestra función y con una expresión mucho mejor que la que teníamos originalmente, ¿no? Ahí está. Ya tenemos la función que nos permite estimar la población en cualquier instante t medido en años a partir del año 1900. Por lo tanto, si ahora me piden aquí que estime la población en el año 2020, todo lo que tengo que hacer es contar primero cuántos años han pasado entre el año inicial, 1900, y 2020. Han pasado 120 años, ¿no? Así que la población en el año 2020 va a estar dada por P de 120. Vamos a escribir eso. La población en el año 2020 está dada por P de 120. Y P de 120 lo podemos calcular porque ya tenemos nuestro modelo. P de 120 sería 30.000 por 2 elevado a T, que en este caso es 120, dividido en 60. Y simplifico aquí, me queda un 2, o sea que esos son 30.000 por 2 al cuadrado, que es 4. Eso serían 120.000 habitantes. Así que el año 2020, en esta población, habían 120.000 habitantes. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Dudas? ¿Se entendió bien, profe? Está bastante claro. Sospecho que las marean las ¿Profe? cuentas, ¿no? Dígame. Em, o sea, mi duda era o sea, a ver, déjeme pensar bien cómo decir mi duda. Que si cogemos como un valor inicial más cercano al valor donde queremos llegar, como que sería más exacto, ¿o no? ¿O no? ¿Seguirá siendo como la misma estimación? La misma, porque el valor inicial, ¿cómo más cercano a qué dices tú? Me refiero como a las estimaciones lineales, cuando uno coge como un valor cercano. Ah, pero que esto no es lineal, pues. No, Primero pero que lo decía todo. como una analogía. Eh, tú estás hablando de las aproximaciones como de la linealización. Sí, No, es que esto no es una aproximación, es un valor exacto. Tengo la función. Y lo que hice fue evaluar la función, no una aproximación de ella, sino que la función directamente en el valor. Esto no es una aproximación, es el valor exacto. ¿Sí? Entonces el valor inicial es lo que pasa, o la cantidad de población en este caso, en el momento inicial.
interpreto yo del problema que el momento inicial es 1900, porque no tenemos datos anteriores. ¿Sí? Ese es el momento inicial, cuando t es 0 en nuestro modelo. Entonces, fíjate que este modelo de crecimiento poblacional resulta ser, como ven aquí, una función de tipo exponencial, y es una exponencial de base 2, o sea, es una función exponencial creciente. Pero hay otros modelos que son muy parecidos, donde la función que modela es decreciente. Eso pasa, por ejemplo, en las reacciones químicas y la desintegración. Nos dicen que no es difícil observar en la naturaleza diversas reacciones químicas entre elementos. Por ejemplo, si moléculas de cierto tipo se desintegran por acción del medio, y fíjate lo que dice aquí, el número de moléculas que se descomponen en una unidad de tiempo, o sea, ahí nos están dando la variación, la tasa de cambio en el número de moléculas respecto del tiempo, es proporcional al número de moléculas presente. O sea que esta ley es prácticamente igual a la del crecimiento poblacional que acabamos de revisar, solo que en este caso, en vez de aumentar la cantidad, va disminuyendo. O sea que la función que finalmente modela el fenómeno debe ser una función decreciente. Entonces nos dice, mira, supongamos que en el momento inicial, t igual 0, se tienen x0 gramos de alguna sustancia. Si denotamos por x de t al número de gramos en cada instante t, entonces el número de moléculas que se descomponen en unidad de tiempo, la tasa de cambio en la cantidad de gramos en este caso, está dada por la derivada de la función x de t. Ese es el ritmo, ¿cierto?, de la variación en la cantidad. Y si k es una constante positiva, que representa la constante de proporcionalidad de la que se nos habla aquí, entonces podemos modelar esta ley igual que la anterior, de x de t, igual a constante de proporcionalidad menos k por x. ¿Por qué menos k en este caso? Bueno, si considero k positivo, menos k es menor que 0, x es una cantidad, así que es positivo, de modo que este producto es menor que 0, y eso hace que la derivada de la función x sea menor que 0, y entonces x de t es una función decreciente, como describe también el modelo, ¿no? Entonces, mira, en realidad lo que uno obtiene aquí es algo equivalente, o sea, de la misma forma, tiene la misma forma que en el modelo anterior, que debería ser exponencial también, solo que sería una exponencial decreciente. Y eso lo puede obtener uno directamente resolviendo la ecuación. Mira, resolvámosla. Es igual a la anterior, es de variables separables. Tenemos dx de t igual a menos k por x. Vamos a separar las variables. Con el dx agrupamos las x. Al otro lado de la igualdad dejamos el diferencial de t. Integro a ambos lados. Me queda el logaritmo natural del valor absoluto de x. Y a la derecha voy a tener la integral de menos k por dt, que sería menos k por t y más una constante. Como x, decíamos, es una cantidad, puedo prescindir del valor absoluto porque es positiva. Aplico la función exponencial y nos queda a este lado x de t, que sería igual a e a la menos k por t más c, que es por e a la c. Y si inicialmente había una cantidad conocida, x0 gramos nos dicen, entonces tenemos un valor inicial para nuestra ecuación. O sea, tenemos un problema de valor inicial. Entonces, si evalúo en 0, sabemos que x de 0 es igual a x0, y eso sería entonces x0 igual a menos k por 0 por e a la c. Entonces aquí de nuevo tengo un 1, de donde obtengo que la constante e a la c es x0. Y entonces, ¿quién es la función que andamos buscando? X de t, e a la menos k por t, por este e a la c que ya descubrimos que es la cantidad inicial. Igual que en el caso anterior, también nos quedó ahí la cantidad inicial, que eran los 30.000 habitantes, ¿no? Es un modelo también exponencial, igual que en el caso anterior, solo que aquí, como k es positivo, menos k por t, o menos k va a ser negativo,
y por lo tanto esta es una función exponencial de este tipo, decreciente. ¿Qué es lo que describe de hecho el fenómeno, no? Es una función, debe ser una función decreciente, pero tiene la misma forma de la función que obtuvimos en el modelo anterior. También es exponencial. Entonces, estos fenómenos de decaimiento radiactivo, por ejemplo, o de desintegración, siempre se modelan de la misma forma, siguen esta misma ley. Entonces, siempre lo puedes modelar mediante una ecuación diferencial de variables separables como esta. ¿Cómo obtengo luego la función? Resolviendo el problema de valor inicial asociado. Y una aplicación de eso es el cálculo de la semivida. Ustedes deben haber escuchado el concepto de semivida. ¿Qué es la semivida? Bueno, se llama semivida, que lo vamos a denotar por T mayúscula, al tiempo requerido para que una sustancia se reduzca a la mitad. Entonces, de esta forma me dicen, dado que nosotros ya tenemos el modelo general, aquí ya lo obtuvimos resolviendo la ecuación, si yo quiero obtener la semivida, tengo que resolver esta ecuación, ¿no? Quiero determinar el T, de modo que la cantidad de sustancia, que está dada por x0 por e a la menos k por t, sea igual a la mitad de lo que había inicialmente, es decir, un medio de x0. Aquí no está resuelta la ecuación, la vamos a resolver. Mira. Nos dan la solución solamente. Entonces quiero determinar este t, que llamamos semivida, lo voy a poner de inmediato T mayúscula, tal que la cantidad de sustancia es igual a la mitad de la cantidad inicial. Y esto es una ecuación exponencial simplemente. Mira, puedo simplificar los x ceros. Al lado izquierdo me quedó un 1 medio, que voy a escribir a propósito como 2 a la menos 1. Y acá tengo e a la menos k por t. Perdón, ese es el t mayúscula que ando buscando, que es la semivida. Entonces, para despejar ese t mayúscula, vamos a aplicar el logaritmo natural. Aquí me va a quedar menos k por t. Dame un segundo porque me molesta aquí. Este de mat lo vamos a esconder ahí. Y voy a aprovecharme de ese menos 1, por eso escribí el 1 medio como 2 a la menos 1, para usar las propiedades del logaritmo. Aquí me queda menos logaritmo natural de 2 igual a menos k por t. O sea que la semivida, la puedo despejar de aquí, es el logaritmo natural de 2 dividido en k. ¿Qué es lo que nos dicen acá, no? Solo que hicieron el cuento corto. Nos dicen que resolviendo esta ecuación obtendremos la semivida siempre como logaritmo natural de 2 dividido en k. K, por supuesto, que depende de cada sustancia, porque es acá de donde proviene, es la constante de proporcionalidad, ¿no es cierto?, que teníamos en el modelo, en la ecuación diferencial que modela el decaimiento o la desintegración. Entonces, la semivida se usa por ejemplo, para datar objetos antiguos, en particular cuando se usa el radiocarbono. ¿Qué nos dicen en este ejemplo? Dice el radiocarbono tiene una semivida de más o menos 5.600 años. Es decir, que demora 5.600 años en reducirse a la mitad, ¿verdad? Este se produce, nos dicen, en la alta atmósfera por acción de rayos cósmicos sobre el nitrógeno. El radiocarbono, por oxidación, pasa a dióxido de carbono y este se mezcla por el viento con el dióxido de carbono no radiactivo presente. La proporción en el carbono ordinario ha alcanzado hace tiempo su estado de equilibrio y todas las plantas y animales que comen plantas incorporan esa proporción de radiocarbono en sus tejidos. Mientras el animal o planta vive, esa cantidad permanece constante, pero al morir deja de absorber radiocarbono y el que había en el momento de morir comienza a desintegrarse. Eso nos permite determinar que, por ejemplo, si un fragmento de madera antigua tiene la mitad de radioactividad que un árbol vivo, entonces esa madera antigua vivió, fue un árbol, digamos, hace 5.600 años. Eso es lo que nos dice la semivida, ¿no? Ahora, si uno tuviera un trozo de madera que tiene solo la cuarta parte de radioactividad que un árbol vivo,
igualmente podríamos determinar hace cuánto tiempo vivió, ¿no? ¿Cómo podríamos determinar eso? Veamos. Dame un segundo que esto se quedó pegado. Ahí volvió. Entonces, vamos a usar de nuevo el modelo que ya determinamos, ¿cierto? No voy a resolver de nuevo la ecuación diferencial. Ya tenemos aquí la cantidad de, en este caso, radiocarbono en el tiempo t. Entonces, ahora queremos determinar t. Vamos a poner aquí, buscamos un instante. Vamos a ponerle t0 para indicar que es uno en particular el que buscamos, tal que la cantidad de radiocarbono es un cuarto de la cantidad inicial. Tomando como momento inicial el momento en que la madera estaba viva, ¿no? Que era un árbol. Ok. Entonces, como ya tengo mi función x de t, la evaluamos en ese momento t0, y vamos a obtener que x0 por e a la menos k t0 es igual a un cuarto de x0. Y de nuevo tengo una ecuación exponencial que vamos a resolver. Simplifico los x0. Obtengo entonces que e a la menos k por t0 es igual a un cuarto, que voy a escribir como 4 a la menos 1. Le vamos a aplicar aquí el logaritmo natural a ambos lados. Y escribí el un cuarto como 4 a la menos 1 de nuevo para llevarme delante del logaritmo ese exponente. Me queda aquí el logaritmo natural de 4. Y lo que yo ando buscando aquí es t0. T0 es entonces el logaritmo natural de 4, que podríamos escribir como 2 al cuadrado, dividido en k. ¿Por qué lo escribo como 2 al cuadrado? No por capricho, sino que me conviene, porque ahora este 2 me lo llevo delante del logaritmo, y me queda esto dividido en k. Y eso es muy conveniente, porque este logaritmo natural de 2 dividido en k no es otra cosa que la semivida. ¿Sí? Es lo que obtuvimos antes, mira. Aquí está. La semivida es siempre el logaritmo natural de 2 dividido en k. Entonces, en el caso del radiocarbono, nos dicen que la semivida es de más o menos 5.600 años. Esta es la semivida T, que es igual a 5.600 años. Por lo tanto, este T0 es igual a 2 por 5.600. Por lo tanto, este árbol vivió hace 2 por 5.600, son 10.000 más 1.200, 11.200. 11.200 años. Así es como podemos utilizar la semivida de ciertos elementos para, por ejemplo, datar, ¿no es cierto?, objetos antiguos. Objetos orgánicos, por supuesto. ¿Cómo vamos, chiquillos? Esto debe haber estado hecho aquí, a ver. Claro. Muy bien, profe. De hecho, le iba a preguntar, es como justo lo que estaba anotado ahí en la siguiente diapositiva, que como teníamos una proporción que era la cuarta parte, se podría hacer la relación que es la mitad de la semivida y ocuparla directamente la misma fórmula que nos dio al principio. Exactamente. Yo lo hice desde un inicio, ¿no es cierto?, usando la función, pero tú podrías usar, como dices tú, directamente la semivida, que esto es un medio de la semivida, en el fondo, ¿no? Que es precisamente lo que obtuvimos por el camino más largo. Es dos veces, digo, no un Y medio. 2 veces la semivida. claro. Claro. Lo Y usan acá, ¿no? profe, ¿Mm? como para términos amplios, siempre que yo tenga, por ejemplo, esas relaciones como un cuarto, un medio, un quinto, tal vez podría usar esa ecuación. O sea, depende, pues si estamos hablando de la semivida, o sea, no necesariamente de la semivida. Aquí depende del contexto del problema siempre.
Pero si me dicen, si solo se tiene la cuarta parte de radioactividad de un árbol vivo, yo no quise usar directamente el concepto de semivida porque me parece que es mucho más claro si uno traduce directamente esta frase en términos de la función que tenemos, ¿no es cierto? Si yo quiero determinar el momento t, de modo que la cantidad que está dada por esta expresión sea un cuarto de la inicial, lo planteo directamente. Esta es la cantidad que depende de ese instante, ¿no es cierto? Y lo igualo a un cuarto de la cantidad inicial que es x0. O sea, eso siempre lo puedes hacer, pero siempre depende del contexto que tengas tú en el problema. Si no busquen una generalidad, depende de cada problema. Lo que hice fue traducir a una ecuación Ah, nomás. claro. Claro, entonces depende del contexto del problema, Claro, pero tú puedes ir se traduciendo analiza. a ecuaciones. Ya, súper. Entonces ahí está, ¿no es cierto? El tercero es 2 veces la semivida, como decíamos, que es 11.200 años. Y claro, esto nos da un método para medir la edad o datar, ¿no es cierto?, objetos orgánicos. Ok, entonces en este caso, ¿no es cierto?, los dos casos que vimos, tenemos modelos de tipo exponencial, uno creciente en el caso del crecimiento poblacional y otro decreciente en el caso de la desintegración, y otros modelos, otros fenómenos que se pueden modelar mediante ecuaciones de variables separables, son por ejemplo el de la ley de enfriamiento de Newton. ¿Qué modela este fenómeno? La idea es la siguiente. Uno tiene un objeto, un cuerpo, que inserta en un ambiente que está a una cierta temperatura y uno quiere saber cómo va variando la temperatura de ese objeto en la medida que avanza el tiempo. Imagínate que estás preparando un pastel y lo metes al horno, ¿no? Entonces uno quisiera saber, desde el momento en que uno pone el pastel en el horno, cuál es la temperatura del pastel en cada instante hasta que, digamos, lo sacas del horno, ¿no? Eso es lo que quisiéramos modelar a través de este fenómeno. Entonces, el fenómeno puede ser bastante complicado, así que intervienen muchas variables, pero nosotros lo vamos a simplificar asumiendo algunas hipótesis. Pensando en el pastel siempre, vamos a asumir que la temperatura de ese pastel, o sea, la temperatura del cuerpo, es siempre la misma en todos los puntos. O sea, no siempre, quiero decir, en todas partes es la misma temperatura. Tiene una temperatura homogénea, ¿sí? Entonces, en el instante t, la temperatura del cuerpo, que vamos a denotar por t grande de t, temperatura en función del tiempo, vamos a asumir que es la misma en todos los puntos del pastel, digamos. También vamos a asumir que la temperatura del ambiente en que vamos a insertar este objeto es constante. A esa temperatura ambiente la vamos a llamar T sub m. O sea, imagínate que el pastel lo metemos al horno y el horno lo mantenemos en una temperatura constante de, qué sé yo, 200 grados, ¿no? Siempre constante la temperatura del ambiente para simplificar el problema. Y bajo esas hipótesis, la ley de enfriamiento de Newton nos dice lo siguiente. Dice que el flujo de calor de las paredes, a través de las paredes del cuerpo, es decir, la tasa de cambio de la temperatura, está dada, ¿no es cierto?, por la derivada de la función de temperatura respecto del tiempo, y esa tasa de cambio es proporcional, nos dicen, a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura ambiental, la temperatura del medio. Entonces, ¿cómo podemos formular una ecuación diferencial que modele la ley de Newton, que es esta última que tenemos aquí? Bueno, simple, tal cual, mira, traduzcamos. La tasa de cambio, el flujo de calor, ¿no es cierto?, a través de las paredes del cuerpo, que es la tasa de cambio de la temperatura respecto del tiempo, es proporcional, es decir, que es igual a una constante de proporcionalidad, que aquí hemos llamado menos K, a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio. Esta constante K la consideramos positiva, de modo que menos K es menor que 0, y eso es la constante de proporcionalidad. ¿Por qué menos K con K positivo? Bueno, aquí hay que fijarse en que la derivada de la función de temperatura tenga el signo adecuado según sea la situación. Por ejemplo, en el ejemplo del pastel, ¿no es cierto? Seguro que si yo tengo el horno a 200 grados, el pastel va a estar
a menor temperatura que la temperatura del horno. Por lo tanto, en el momento en que yo inserto el pastel en el horno, el pastel comienza a aumentar su temperatura. Es decir, que en ese caso la función de temperatura debiera ser creciente y su derivada debiera ser positiva. Pero si en vez de meter el pastel al horno, lo ponemos dentro del refrigerador, debería disminuir su temperatura y entonces la función de temperatura debiera ser decreciente, en cuyo caso la derivada tiene que ser negativa. Entonces veamos si esto está bien ajustado. El primer caso dice que el signo menos puede ser explicado de la siguiente manera. ¿Cuál signo menos? Se refiere aquí al modelo, ¿no es cierto? A la ecuación que acabamos de plantear. La vamos a llevar para mirarla. Aquí. Entonces, este signo menos de la constante de proporcionalidad, dice, se puede explicar de la siguiente forma. Si la temperatura T del objeto es mayor que la temperatura del ambiente, o sea, este es el caso donde metemos el pastel al refrigerador, el cuerpo se enfría. Eso quiere decir que la función de temperatura es decreciente y entonces su derivada es menor que cero. ¿Se cumple eso aquí? Veamos. Estamos en el caso en que la temperatura del objeto es mayor que la temperatura ambiente, por lo tanto esto va a ser positivo. Si K es positivo, menos K es menor que cero. Por lo tanto, tengo aquí un producto de dos factores que tienen distintos signos y entonces es menor que cero, como debe ser la derivada de la función. Ahora, vamos bien hasta ahí. ¿Qué pasa en el caso contrario? Si ahora el objeto tiene temperatura menor que la temperatura ambiente, o sea, aquí es cuando metemos el pastel en el horno a 200 grados, ¿no? En ese caso, la temperatura del pastel o del objeto que sea va aumentando en el tiempo. Por lo tanto, la función de temperatura debe ser creciente y entonces su derivada debe ser positiva. A ver si esto coincide. Si la temperatura del objeto es menor que la temperatura ambiente, esta diferencia va a ser menor que cero. K es positivo, por lo tanto menos K es menor que cero. Y ahora tengo un producto de dos factores, ambos negativos, por lo tanto el producto es mayor que cero, tal como debe ser la derivada de la función de temperatura en este caso. Así que está perfecto nuestro modelo, muy bien ajustado así. Y si además nos da la temperatura inicial del objeto, vamos a obtener no solo la ecuación diferencial que modela el fenómeno, sino que el problema de valor inicial que da como resultado la función, ¿verdad?, que modela la situación particular que nos entregan. Pero veámoslo con un ejemplo en concreto también. Aquí nos dicen que un cuerpo que está a 100 grados Celsius es puesto en una sala que está a temperatura constante de 25 grados. Después de 5 minutos, la temperatura del objeto es de 90 grados Celsius, bajó la temperatura, y nos preguntan cuánto demora en estar a 50 grados. Entonces aquí no nos describen la ley de Newton, pero uno del problema infiere que se trata de un problema de variación de temperatura. Por lo tanto, se modela según la ley de enfriamiento de Newton. Vamos a poner los mismos nombres a las variables. Vamos a llamar T de T a la temperatura del objeto, el cuerpo, dicen aquí, ¿ok? Del cuerpo en cada instante T. T aquí el tiempo va a estar medido en minutos y la temperatura en grados Celsius. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de T? De esta función T de T. Vamos a decir sabemos qué simplemente. Bueno, como se trata de un fenómeno de variación de temperatura, sabemos que la tasa de cambio de la temperatura respecto del tiempo, es decir, la derivada de T respecto del tiempo, dice la ley de Newton, y esto es lo que tú tienes que recordar, no te aprendas de memoria la fórmula, es proporcional, ya vimos que el menos K con K positivo resulta muy bien, y es proporcional a la diferencia entre la temperatura del objeto y la temperatura T sub m del ambiente, que en este caso nos la dan. La temperatura T sub m es la temperatura de la sala. Esta es la temperatura ambiente o del medio, ¿no?
es 25. Entonces, de inmediato escribimos aquí 25. Y ya tenemos nuestra ecuación diferencial. Tenemos además un valor inicial. Nos dicen que inicialmente, o sea, en el instante t igual 0, el objeto está a 100 grados Celsius y nos dan un segundo dato. Nos dicen que después de 5 minutos, t de 5 entonces, la temperatura es de 90 grados. Ya tenemos aquí nuestro problema de valor inicial con un dato extra también que seguro nos va a ayudar con la determinación de las constantes. Entonces, nosotros queremos responder a la pregunta de cuánto tiempo demorará este objeto en alcanzar los 50 grados. Para eso necesitaríamos conocer la función t de t. Para obtener esa función, solo debemos resolver el problema de valor inicial. Entonces, tomemos nuestra ecuación, que también es de variables separables, y efectivamente separamos las variables, ¿no? Con el diferencial de la temperatura, agrupamos el factor t menos 25, y al otro lado de la igualdad, la constante nos queda con la diferencial del tiempo. Integramos ahora a ambos lados. A la izquierda voy a tener el logaritmo natural de valor absoluto de t menos 25, y a la derecha menos k por t más una constante de integración. Como quiero despejar t, voy a aplicar la función exponencial a ambos lados de la igualdad y obtengo que el valor absoluto de t menos 25 es igual a e elevado a menos k por t por e a la c. Y aquí, como siempre, está molestando ese valor absoluto. Entonces uno dice, bueno, ¿podré determinar el signo que tiene t menos 25? Pensemos. Inicialmente, este objeto está a 100 grados Celsius, que es mucho mayor que la temperatura ambiente, que es de 25 grados. O sea que al menos al principio de toda esta situación, esa diferencia es positiva. La pregunta es si cambiará de signo en algún momento, ¿no? Si existirá algún instante t en el cual esto pase a ser negativo. Bueno, si eso fuese así, habría también un instante t en que esto sería igual a 0. Si cambia de signo, en algún momento tuvo que pasar por 0, ¿no? Pero esto no puede ser nunca 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque a este lado tengo un producto de exponenciales que son siempre positivas, nunca son iguales a 0. Así que esta cantidad que tengo al lado izquierdo nunca puede ser 0 y por lo tanto no puede cambiar de signo. Por otra parte, si uno lo piensa en términos físicos, si yo pongo este objeto que tiene 100 grados Celsius en una sala que está a 25 grados Celsius y lo dejo ahí por mucho tiempo, yo tengo la impresión de que la temperatura del objeto va a tender, luego de mucho tiempo, a ser la temperatura ambiente. No va a bajar de los 25 grados. Por lo tanto, esto es siempre positivo y me puedo deshacer entonces del valor absoluto. Entonces vamos a tener aquí que t menos 25 es igual a esta constante, e a la c, ahí apareció, por e elevado a menos k por t. Y entonces ya tenemos un modelo, más o menos, ¿no es cierto? Tengo una familia de funciones que son soluciones de la ecuación diferencial. Sería esta de aquí. Por supuesto que no está completamente determinada porque depende de esta constante que proviene de la constante de integración y también de la constante de proporcionalidad, pero esas constantes se pueden determinar con los valores que nos dieron como valores iniciales, ¿no? El valor inicial nos dice t de 0 igual 100, así que evaluemos en t igual 0. Evaluemos en t igual 0. Sabemos que t de 0 es 100. Usemos nuestro modelo. Voy a obtener aquí, al evaluar en 0, 100 igual a 25 más la constante e a la c por e a la 0. Y este e a la 0, de nuevo, es un 1.
Por lo tanto, despejo de aquí esa constante e a la c, que es 100 menos 25, es decir, 75. Por lo tanto, esta función t de t tiene que ser igual a 25 más e a la c, que acabamos de determinar, 75, por e elevado a menos k por t. Y así vamos completando de a poquito nuestro modelo. La constante de integración la pudimos determinar evaluando, ¿no es cierto?, en t igual 0, donde teníamos el valor de la temperatura. Pero todavía esto depende de la constante k de proporcionalidad. Entonces, qué bueno que nos dieron otro dato, ¿no? Sabemos que t de 5 es 90. Usemos ese dato. Vamos a evaluar ahora en t igual 5. ¿Qué vamos a obtener? Sabemos que t de 5 es igual a 90. Entonces, evaluemos ahora en este modelo que ya tenemos más completo, ¿no es cierto?, en la última versión. T de 5 es 90, o sea, aquí me va a quedar 90 igual a 25 más 75 por e elevado a menos k por t, que es ahora 5. Y de aquí obtengo una ecuación exponencial de donde puedo despejar k. Menos k me convendría, ¿no? Despejar menos k, que es lo que quiero sustituir ahí. Veamos. 90 menos 25 serían 65, ¿no? Igual a 75 por e a la menos 5k. Y eso se puede simplificar por 5. 65 en 5 son 13. Y 75 en 5 son 15. Dividámoslo de inmediato. Así. Y ahora para despejar menos k, apliquemos el logaritmo natural. Tendríamos logaritmo natural de 13 dividido en 15. Y a la derecha tendríamos menos 5k. Como quiero despejar menos k, voy a multiplicar todo por un quinto. Y así obtuve ya el valor de menos k, que lo quiero sustituir aquí, dentro de la exponencial. Entonces convendría llevar ese un quinto al exponente del argumento, ¿no? Eso sería mucho más útil. Entonces tenemos el logaritmo natural de 13 dividido en 15 elevado a un quinto. Eso es menos k. Y ese valor es el que vamos a sustituir en nuestra ecuación, en nuestra expresión para la función. Entonces, veamos qué queda. T de t sería, sustituyo aquí ahora, ¿no? 25 más 75 por la exponencial de menos k, que es el logaritmo natural, de 13 dividido en 15, todo eso a un quinto, y por t. Por t. Esto es el t que tenemos ahí. De nuevo, esto se ve bastante feo, así que otra vez vamos a aprovechar este producto de exponentes que tenemos ahí y las propiedades de las potencias. Lo vamos a escribir como potencia de una potencia. Esto sería exponencial del logaritmo natural de 13 dividido en 15 a la un quinto, todo eso elevado a t. ¿Por qué eso es conveniente? Porque como exponencial y logaritmo natural son funciones inversas, esto es simplemente 13 dividido en 15 a la un quinto, y eso es lo que nos queda elevado a t, ¿no? Entonces tendremos, finalmente, nuestra función t de t es 25 más 75 por 13 dividido en 15 elevado a un quinto y elevado a t, es decir, elevado a la t quintos. Y ahora sí que tenemos completo y ordenadito nuestro modelo. Esta es la función que predice la temperatura de este objeto en cada instante de tiempo.
Entonces, ahora, ¿qué es lo que falta? Responder a la pregunta, ¿no? Ya tenemos la función que modela la situación, pero se nos pregunta cuánto tiempo tarda el objeto en alcanzar 50 grados. ¿Se fijan que la función que obtuvimos es decreciente? Es una función exponencial de base menor que 1, es una función decreciente. Entonces, lo que tendríamos que resolver ahora, para responder a la pregunta, es una ecuación exponencial simplemente. Buscamos un t, algún instante, tal que t de t sea igual a 50, que la temperatura sea igual a 50. Eso sería, según nuestro modelo, 25 más 75 por 13 elevado a 15, perdón, dividido en 15, elevado a la t quintos, y eso es lo que queremos que sea igual a 50. Entonces solamente hay que resolver aquí, despejar t de esta ecuación. 50 menos 25 son 25. O sea que tenemos 13 dividido en 15 a la t quintos. 25 en 75. Entonces sería un tercio, ¿no? Apliquemos el logaritmo natural. Me va a quedar t quintos. Voy a usar de inmediato las propiedades del logaritmo. Y acá el logaritmo de un tercio. Entonces t sería 5 veces el logaritmo natural de un tercio dividido en el logaritmo natural de 13 dividido en 15. Ese, por supuesto, no es un número racional, pero sí es un número positivo y es la cantidad de minutos, ¿cierto?, que deben transcurrir hasta que el objeto, que inicialmente estaba a 100 grados, alcance ahora los 50 grados. Ok, ¿cómo anduvimos, chiquillos? ¿Dudas? Estuvo bien, profe. O sea, como que el despeje de la ecuación, como para buscar los valores, ¿Mm? es más intuitivo porque es solo álgebra, pero al menos a mí lo que me cuesta es como plantear a veces la primera ecuación, como cuando... Claro, y aquí eh, está la cuestión, ¿no? El quid del asunto está aquí. claro, porque todo está ahí. Lo demás es, bueno, integrar cosas que van a ser siempre más o menos sencillas, y lo demás ya es pura álgebra, ¿no es cierto? Despejar, resolver. Pero, ¿cuál es la recomendación? Por ejemplo, aquí tenemos un problema de, si tú identificas que se trata de un problema de variación de temperatura, tú sabes cuál es el modelo, lo planteas de inmediato, porque ya conocemos en general el problema de la ley de Newton. Ahora, si se trata de otro problema, donde solamente te den, como hicieron, por ejemplo, aquí, o en el primero, ¿no es cierto? Solamente te dan la ley. Todo lo que tienes que hacer es leer con mucha atención, definir variables primero. Por ejemplo, aquí nos hablan de la tasa de crecimiento de la población. Listo, sea P la función que me entrega la población en función del tiempo. Y una vez que ya tienes definida una variable, puedes empezar a traducir, porque entonces la tasa de crecimiento siempre va a ser la derivada de alguna función. ¿Es proporcional a la población? Si es proporcional a otra cantidad, es que es igual a un múltiplo constante de esa otra cantidad. Y así es como uno puede ir con calma traduciendo, ¿no es cierto?, desde la ley a la ecuación diferencial. En general, cuando a ti te toque traducir, plantear la ecuación, van a ser cosas relativamente sencillas como estas. Que es más o menos lo mismo que hacían con los problemas de razón de cambio. Es prácticamente el mismo ejercicio, ¿no? Claro, es muy similar. Como que hay que practicar la traducción de problemas, ¿no? Eso Exactamente, es el exactamente. plus. Ya pues, chiquillos, aquí dejamos hoy. Sigan estudiando, que les vaya muy, muy bien en su control, mucho éxito. Y nosotros nos volvemos a ver el lunes próximo, como siempre. Un abrazo a todos. Cuídense. Chao, chao.
Igualmente, gracias. profe, Chao, gracias. profe. Chao, profe, que tenga buena semana. Chao. Buena Bueno, semana. pues, chao.